Muy bien, las historias de Flash. Caramba, y esto es una entrevista para mí muy entrañable, ¿sabes? Este libro que ustedes ven aquí, de recuerdo, yo tengo 16 libros, esto fue escrito hace 21 años, o 23 años más o menos, en Cartagena. Y este libro me contaron su vida una cantidad de gente. Y una de las personas que me contó su vida, cuando yo la vi, ella llegó de Bogotá, resulta que había sido actriz con Carlos Vives, Sábado Felices, con todo ese espectáculo, ¿no? Y después se convirtió en una figura nacional porque curaba con las manos, sí, quitaba las arrugas, se convirtió en algo sensacional en todo Colombia, porque rejuvenecía a la gente. Y ella llegó a Cartagena cuando yo tenía mi página del Diario de la Costa y hacía muchas campañas cívicas y la entrevisté. Y creí en lo que ella hacía. Y por ahí hay una cantidad de gente muy súper conocida de aquí, de Barranquilla, que con esas manos mágicas, oye, se quitaron un poco de daño, un poco de daño. Me estoy refiriendo a Patricia Jara. Vamos a ver si encontramos el capítulo por aquí. Y aquí viene esa introducción. Vamos a mirar, aquí está. Porque Patricia Jara pasaron los años, y después se volvió a hacer famosa, pero se hizo famosa por Medium. Encontró unas especialidades humanas, bueno, no digo humanas, no, yo no sé cómo decirle de otros mundos que podía servir de medium, sí, personas que fallecen y pueden dialogar a través de ella, y también regresiones. Se hizo famosísima. Y yo la entrevisté también varias veces con personas que quedaron asombradas de sus virtudes. ¿Y a qué razón viene esto? Porque aquí tuve el dolor muy grande hace unos días de que Patricia Jara falleció. Se murió la medium. Y en este país hay una cantidad de gente que tienen historia. Cuando se enteraron de la muerte de ella, aquí pasaban visitándome, me llamaban de todas partes. Se murió la medium, porque era como una consejera. Era como alguien que la gente confiaba. E inclusive, antes de terminar el programa, yo voy a contar una anécdota final que a mí me estremeció antes de su muerte. ¿Y por qué todo hablar de Patricia? Porque aquí está su hija, Milena Patricia Jara, que vino a su funeral. Ella vive en Costa Rica y Milena tiene unas cualidades tremendas para personas que quieren trabajar, y ella ubica para qué sirve. Oye, tú sirves para esto. Y aconseja a nivel, altísimo nivel. En Costa Rica y muchos países, para qué orientar para chef, para gerente, para empresarios. Para eso la contratan a ella, tienen esa habilidad. Milena, ¿verdad? Hace rato. Esa profesión, ¿cómo se llamaría? Yo soy especialista de recursos humanos, gerente de recursos humanos. Tengo una empresa que se llama ProRecruit Costa Rica, que ahorita está abriendo puertas más en lo que es Colombia. Ya tenemos varias personas contratadas en Colombia que están siendo contratadas desde Costa Rica. Y no solo trabajamos en lo que es reclutamiento, ubicar personal, ayudar a empresarios a encontrar el talento idóneo para las empresas, sino también que va más allá. Era lo que estábamos conversando ahorita un poquito. Tratamos todo lo que es análisis de clima de las organizaciones, hacemos talleres de team building para reforzar el arraigo a una organización, el cariño hacia una organización, porque no es solo el lugar donde yo voy a trabajar y me pagan y ya, sino que sientan esa pasión por el lugar, por la empresa para la que uno labora. No, y también ver la falla, porque no sube la empresa, hacer como una clínica a fondo. Ese es tu trabajo. Ya me habían hablado mucho de ti, porque hay muchos empresarios que confían mucho de tu trabajo. Pero es curioso, ¿no? Conocerte ya cuando han pasado tanto tiempo, a raíz de la muerte de tu madre, ¿no? Que
que hoy la vamos a recordar. Sí. Vamos a recordar a tu madre, que tú tienes tantas anécdotas, ¿no? Que tenía un alma muy noble, ¿no? Un alma muy noble tu madre, sí. Sí, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo es ser la hija de una persona que tiene esas facultades como de medium, ¿no? De medium, de regresiones. Bueno, mi mamá, la verdad es que desde que yo tengo uso de razón, siempre me decían que mi mamá era un poquito excéntrica, diferente, no era como la típica mamá que le está ahí haciendo el almuerzo a uno, ¿no? Ella iba mucho más allá, ella se fijaba muchísimo en las energías, en el Feng Shui, estudiaba mucho el Feng Shui, tenía una casa que en el momento que cualquier amigo o amiga entrara, se sentía a gusto porque era como entrar a un palacio donde había adornos hindúes, había de Asia, y siempre ella muy enfocada en esa fluidez de la energía dentro del hogar y también lo que son rituales, por ejemplo, diosas hindúes para traer la prosperidad al hogar. Ella trabajaba mucho lo que era también pues limpiezas en otras casas, ¿verdad? Donde tal vez está como la energía estancada. Nos enseñó muchísimo desde niños lo que era la importancia de los elementos. Por ejemplo, ella siempre ponía recipientes de vidrio con agua y esa agua siempre la estaba limpiando. ¿Por qué el agua? Porque el agua es pureza. Tener recipientes en la casa con agua era algo que traía muchísima paz al hogar. Cuando mi mamá, que en paz descanse, estaba con nosotros, siempre era hermoso llegar al lugar donde ella estuviera. Ella tenía su apartamento en Costa Rica, tenía un apartamento también aquí en Barranquilla, y en el momento que uno llegaba, uno inmediatamente sentía la paz y la armonía de ese lugar, y por eso yo siento que ella tenía tantísima clientela, porque era una señora que irradiaba esa paz, esa nobleza, esa pureza, y sobre todo una armonía muy fuerte a cualquier persona que estuviera cerca de ella y en el lugar donde ella estuviera, eso era ella. Tenía una cualidad que a veces me pasó, porque varias veces estuvimos en algunos lugares, ella me decía, aquí hay mala energía, me decía. Y entonces le decía, ¿qué debemos hacer? No, pero aquí hay que hablar con esa persona. Pero también decía, aquí hay felicidad. Ella lo captaba enseguida, tenía esa cualidad, algo increíble de ese poder, ¿verdad? Y tengo una anécdota ya al final de su vida, ¿no? Al final de su vida, que todavía cuando yo la cuento me estremezco, ¿viste? Porque fue que hace unos 3 o 4 años yo fui jurado aquí de un reinado de los estaderos, y entonces en esos estaderos, cada estadero tenía una reina. Entonces yo nombré unos jurados, entre ellos un jurado extranjero. Y ese jurado vio que yo le hacía propaganda a tu madre, ¿no? La medium, que llegó a la medium, dice, yo quisiera conocer a esa persona, Plaza. Digo, ok, no sé, algo me dice que, bueno, yo te llevo allá. Y fuimos por la tarde. Ella tenía unos perritos. Y me dijo, quédate afuera, Edgar, espéranos aquí. El tipo, yo estaba asustado, ¿qué tal que este señor que viene de fuera me salga con que no estaba satisfecho, ¿no? Dije yo. Cuando salió, me dice ese señor, no, esto es asombroso, mañana vengo con mi mamá, no, mi madre no, mi esposa y mi hermano. Quedó tan impactado, ahora verás el cuento. Y lo que más me sorprende de todo esto, le pregunté a Jai, ¿por qué cuando veníamos en el carro? Dice, no, imagínate que duramos un largo rato y no aparecía nada, estaba como rezando con unos silencios, y de pronto dice, aquí hay un espíritu ya, aquí está el espíritu. Y entonces yo le pregunté, ¿de qué se trata? Y dice, no, aquí hay una señora pelo cortico con unas pecas. O sea, y algo más, tiene un lunar acá. Y dice, no, mi tía que murió hace 3 meses, mi tía. Y dice que comenzaron a tener, claro, a través de ella un diálogo, que todo lo que decía se había ocurrido. Entonces, cuando este señor me habló de eso, yo dije, caramba, porque yo había hablado de otras historias, porque ya ella era una leyenda. A ella la comparaban, ¿sabes con quién? Con una que aparece mucho en televisión, creo que es italiana, que también tiene ese don, el don de medium, ¿no? Pero tú me contabas algo de que
tú, dentro de tu niñez, dentro de tu desarrollo como hija de ella, hubo alguna cosa que tú quedaste así asombrada, ¿cierto? Cuéntame un par para ver. Fueron demasiadas veces, por ejemplo, ella le gustaba mucho documentar cuando ella hacía regresiones. Ajá. Entonces yo tenía tal vez unos 10 años, entonces en ese tiempo se usaban las cámaras que uno le ponía como así la camarita y podía ver en la pantalla. Y yo miraba en la pantalla y yo decía, no puedo creer lo que estoy viendo. En esa regresión que ella le estaba haciendo a una señora que estaba por lo menos en sus 30 años, ella le dice que está en una guerra montada en un caballo y que ya ve un niño llorando. Entonces ella rescata al niño y por eso a ella le cortan la cabeza. Cara. Entonces a ella en la regresión, ella se tocaba y decía, me están cortando la cabeza, me están cortando la cabeza. Y me recuerdo mucho que mi mamá le dijo, recuerda que esto es un sueño, no estás viviéndolo. Puedes verlo desde afuera, respira hondo, puedes verlo desde afuera. No es a ti, Claudia se llamaba ella, no es a ti, Claudia, a quien le están cortando la cabeza. Es a alguien de tu pasado, es un alma pasada que tú ya viviste esa vida. Y ella sintió en ese momento donde ella le cortaban la cabeza. Y nosotros como niños, ¿verdad? Viendo esas cosas, siempre mi mamá nos decía, no tengan miedo. A mis hermanos y a mí nos decía, no tengan miedo porque esto es algo natural. Y es cierto, son personas que entre más vieja es el alma, más abierta va a ser la mente a saber que estas cosas son reales y que ya hemos vivido muchas vidas. Inclusive ella nos decía a mi hermana y a mí que ya nosotras llevábamos varias vidas juntas. Ahora. Que mi hermana y yo éramos niños, los dos éramos niños y ella era, obviamente pues nuestra mamá era bailadora de cancán en el lejano oeste, en Estados Unidos. O sea, ella era tan apasionada de saber de sus vidas pasadas que ella trató de ir lo más atrás que pudo y saber el porqué de muchas cosas de esta vida. O sea, era una persona que con solo ver a alguien o tocarlo o sentirlo o que le dieran un objeto de esa persona, ella podía sentir la energía de quién era esa persona. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, algo que me llamó la atención es que ella siempre te dijo que cuando ella falleciera quería que su ceniza en el mar, ¿verdad? Te lo repetía, y voy a morir joven, voy a morir joven. Y así ocurrió, no murió joven. Y así ocurrió. Sí. Bueno, ella murió hace unos meses y van a ver la fotografía de quién era ella. Era una persona, bueno, que llevó una vida muy interesante porque fue actriz, fue bailarina y tuvo unos maestros en la India que ella hablaba mucho de ellos, ¿no? Aprendió todo lo que ella sabía de meditación, de yoga, sí. del feng shui, energías. Pero sí, principalmente ella, desde que yo tenía 14 años, recuerdo mucho un día que ella nos dijo, yo sé que yo me voy a morir joven porque yo no quiero llegar a vieja, no me interesa llegar a sentirme así vieja o que ya no me pueda mover. Yo sé que yo quiero morirme joven y que cuando yo me muera, y se los digo desde ahorita y se los recuerdo, yo quiero que tiren mis cenizas al mar. Y fue justamente lo que hicimos ahorita, hace 3 días. Es que lo que tú hiciste me estremeció, oye, cómo lo hicieron, ¿verdad? ¿Dónde fueron? La ceremonia, las cenizas las fueron colocando. Explícame, gusta, si se puede, claro, si tú crees sí, que no, sí, sería gusto. como un honor, ¿verdad? Recordarla. Sería para mí un honor, claro, recordar a mi mami. Nosotros pues teníamos las cenizas, la verdad es que eran bastantes. Fuimos a la playa Prado Mar, que era la playa que ella más frecuentaba, amaba ir ahí. Y entramos con las cenizas mis hermanos y yo, somos 3 hermanos, hicimos un Padre Nuestro, las metimos en el mar, en una bolsita, y cada uno empezó a sacar un poquito de las cenizas y las esparcimos adentro, ya estando adentro del agua, porque como obviamente estuvimos viendo videos y todo de cómo hacerlo, no queríamos que, no sé, digamos que fuéramos a Puerto Colombia y la lanzáramos en el puerto y luego se volaran por todo lado, no era lo que queríamos. Entonces en ese momento cuando ya quedaba el último poquito, yo sostuve el poquito de ceniza que ya quedaba en mis manos y fue ahí cuando las esparcí en el mar y sentí en ese momento que ella me agradeció. No, y una cosa que me sorprende es que nunca me reveló a mí, estaba bastante enferma hace rato y seguía trabajando, pero no revelaba su mal, ¿verdad?
Pero, pero de todas maneras, el recuerdo que queda en tanta gente, tú no tienes idea de los mensajes que yo he recibido, la cantidad de gente que me escribe. Hay una segunda parte. 2, 1, dale. Bueno, en esta segunda parte, ninguno de ustedes heredó eso, esas cualidades, ¿o no? Yo pienso que mi hermana, ella es como, siente mucho también las energías. En cierta manera yo siento, tal vez yo no veo espíritus como mi mamá, pero sí, también puedo sentir las energías de las personas, puedo ver un poco más allá de las intenciones, puedo sentir la energía de un lugar con solo sentarme ahí, presenciar el ambiente, presenciar a la gente, presenciar cómo está decorado, porque va muchísimo de lo que mi mamá nos enseñó, que es el Feng Shui. Pero así como el poder en sí de lo que ella hacía, que por ejemplo en una de esas ocasiones a mí se me presentó un espíritu ¿Sí? que quería establecer comunicación con ella, yo tenía 18 años, y a mí se me presentó y yo lo vi desvanecerse ante mis ojos. En ese momento mi mamá se dio cuenta que había un espíritu y nos sentamos todos en la sala con mis hermanos, porque a ella le encantaba enseñarnos a todos, y nos dijo, tráiganme un papel y un lápiz porque voy a establecer comunicación. Y para mí eso fue algo que yo nunca olvidé. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 18. Ahora. Pues resulta que la persona que quería establecer la comunicación era una niña de 18 años. Mira, Entonces a mí, se me apareció a mí porque yo tenía la misma edad que ella. cara. Entonces ella escribe, mi mamá lo que hacía era que empezaba a hacer así como círculos, y cuando yo la veía, ella podía estar mirando para arriba, pero estaba escribiendo. Y yo sé que era verídico porque ella siempre hacía diferentes letras. Es imposible que una persona tenga diferente caligrafía. Ella tenía su caligrafía en específico, pero cuando se comunicaba, le cambiaba totalmente la letra. Entonces ella escribe, y no, nunca se me va a olvidar, hola, me llamo María José, perdón por haberte asustado de esa manera. Necesito establecer comunicación para darle un mensaje a mi mamá. ¿Sabes una cosa que en estos días, bueno, hoy lo comentaron, precisamente lo vi por televisión, que la muerte de doña Nidia, ¿verdad? De Turbay, una mujer que hizo tanto por el pueblo, ¿no? Con esa organización solidaria con la gente, esas caminatas que hacía, ¿cierto? Pues bien, ya ella tenía problemas de la vista, algo así, ¿no? Y dice que se levantó una noche, lo dijeron por televisión, hoy lo repitieron otra vez, que de pronto dijo a la empleada, uy, a Miguel no se le olvide colocarle un pañito blanco, aquí en la cabeza un blanco, por favor. Y hubo el atentado al día siguiente. Algo relacionado con lo que te estoy diciendo, hubo como algo que le señaló a ella lo que iba a ocurrir. Sí, a veces hay señales, a mí me pasa mucho. Y voy a volver a contar algo que cuando yo lo cuento, yo mismo me estremezco, ¿viste? Yo tenía un gran amigo que tenía una cadena de restaurantes. Y esto hace como un año y medio. Y me dice, mi hija se va para Buenos Aires a trabajar, a estudiar, quiere estudiar periodismo, cine, y quieren que como tú eres un hombre tan popular y conoces tanta gente, preséntale a alguien que tenga alguna poder para que la ayude, alguien que sea influyente. Tú, hombre, hazme ese favor. Digo, hombre, yo tengo un amigo allá, y de ahí está el nombre, Francisco María Fiotti, argentino. Pero esa persona yo tengo 20 años que no la veo. Eso sí, tiene un poder, si tú lo llegas a localizar, está arreglado, porque se conoce todas las grandes estrellas, todos los productores de cine y tal. Pero tengo 20 años que no sé de él. Pero entonces me dice el tipo, pero yo confío en ti, de todas maneras dame una carta. Digo, bueno, entonces yo le dije estas palabras, yo tengo ciertos poderes. Y entonces dice él, bueno, dame la carta, que yo no sé por qué, pero yo confío en ti. Digo, pero hace 20 años que no lo veo, le dije. Entonces le puse una carta. Francisco, Y él se fue, eso fue como a las 6:30 de la tarde, y cogió un taxi y se fue con la carta, para que la hija se la llevara a Buenos Aires. Cuando voy al correo, dice el correo de Francisco María Fiotti, de 20 años que no había, voy el viernes para Barranquilla.
yo quedé, digo, pero ¿cómo es posible eso? Y así como se podría contarte muchas cosas, pero no quiero hablar de lo mío. Quiero recordar a tu madre, que para mí es un personaje inolvidable. Y quería preguntarte algo que me llama la atención, porque ella fue tan famosa, ¿no? Porque ella fue famosa primero que ponía a la gente bonita. Llegaba un tipo todo arrugado, todo chupado, y cogía así, En 15 minutos. lo volvía, y por eso está aquí en este libro. Ujú. ¿Por qué se retiró de eso? Y de Yo- pronto cambió otro, Para ser medium. sí. Yo pienso que ya quería tal vez ya tantos años de trabajar en la estética, Ujú. que llegó un punto donde ella quiso dedicarse más a la espiritualidad. Sí considero yo que las cosas que ella hacía, o sea, yo podía ver los cambios de las personas, las fotos del antes y el después, y eran unos cambios súper lindos en los que hacían la gente. Yo no puedo, claro, porque sería una infidencia y sería yo una mala persona, pero yo conozco aquí más de 10 o 12 personas aquí en Barranquilla. Que una cosa era como yo los veía antes y otra cosa como están ahora, Ajá. porque fueron pacientes de Patricia Jara. Y es que eran Lo cambios muy rejuveneció, sutiles. lo volvió muchacho. ¿Ah? A ver, eran cambios muy sutiles, inclusive yo a los 18 años me hice varias cosas y súper bien, la verdad, no es algo que doliera ni molestara, y ahí está, y ni se nota a mí, o sea, ¿quién me va a ver y va a decir, uy, ella se hizo la cara? No se nota. Bueno, una pregunta, ya que tú vives en Costa Rica, cuéntame algo de ese país, ¿por qué te gusta porque me hablas belleza de Costa Rica? Tú me hablaste una cantidad de ventajas de vivir allá. Costa Rica alberga el 6% de la biodiversidad mundial. Yo llegué a Costa Rica cuando tenía 12 años. Cuando tenía 15 me regresé a vivir a Colombia por un año. Y a los 15 mi mamá me dijo, ¿quieres un quinceañero? Yo le dije, no, yo quiero ir a Costa Rica. Ajá. Y fue ahí cuando nos regresamos a vivir a Costa Rica. Y para mí siempre ha sido mi casa. Costa Rica es un país que desde el año 48 no tiene ejército. Allá el lema es pura vida. Hola, pura vida. Hasta luego, pura vida. Muchas gracias, pura vida. Todo es pura vida para todo el Pero tiempo. te voy No a puedes cont- decir pura vida hasta Te 10 voy a veces contar una al día. anécdota histórica. Ahí es donde yo empecé a mirar ese país, tú no sabes. Que una vez, eso fue en el palacio donde está el presidente, ¿no? El presidente, no, iba un niño caminando y venía un señor en una bicicleta y lo tropezó al niño. Entonces el señor se bajó y le dice el niño, ¡ay, señor presidente! Perdone, señor presidente. Increíble. El que iba en la cicla era el presidente de la República sin escolta. Ese es Costa Rica. Así de seguro es Costa Rica. Sí, pero Es muy seguro. oí hablar mucho que es un país muy caro. Es el país más caro de Centroamérica. Sí. Es muy caro, pero así como es de caro, la verdad es que es muy pacífico, es muy tranquilo. Yo tengo 2 niños que son costarricenses, entonces ya para mí Costa Rica también es mi patria, ya yo estoy nacionalizada en Costa Rica, y definitivamente es un lugar que es mágico. Mi mamá amaba Costa Rica. Allá tenía muchos pacientes. Me han llamado mucha gente de allá a la vez de su muerte, ¿no? Y otra cosa que te iba a comentar, vamos a hablar en los últimos minutos para que la gente te siga, para que la gente te contacte, para que la gente... ¿Qué puedes decirle a la audiencia mundial que me sigue a mí de tu trabajo? Dale. Ok, bueno, para contarles un poquito, pues mi agencia se llama ProRecruit Costa Rica, como les comentaba, es una agencia que ya tiene más de 3 años de haber sido fundada. Nos enfocamos en el reclutamiento personalizado acorde a las necesidades de las empresas. Básicamente todo lo que refiere al mundo de los recursos humanos es lo que yo trabajo, yo soy la directora y mi enfoque es holístico, por eso estábamos hablando un poco de las enseñanzas que me dejó mi mamá, que en paz descanse. No vamos solamente a contratar que me digan necesito un cocinero, entonces yo no me voy a enfocar solamente, bueno, el cocinero que tiene este currículum y esta educación, sino que va más allá. Nosotros nos enfocamos en que
este candidato haga match con la cultura de la organización. O sea, es un proceso que va más basado también en las energías, no solo en lo que dice el currículum. Otra estrategia que nosotros utilizamos para los reclutamientos es que nosotros no solo vemos el currículum, sino que tal vez son personas que realmente necesitan el trabajo, pero no saben hacer currículum. Entonces también les apoyamos en cómo destacar en las entrevistas, en cómo mejorar el currículum. Y para ya cerrar, el currículum siempre se hace en base al perfil del puesto. Entonces no solamente uno tiene el mismo currículum para aplicar a todo, sino que el currículum puede ser modificable y los currículums son nuestra carta de presentación. Entonces, en realidad todo lo que refiere a los recursos humanos, a la psicología laboral, es lo que trabajamos nosotros. ¿Dónde te pueden localizar? Me pueden localizar por medio de mi sitio web. Mi sitio web es prorecruitcr.com, prorecruitcr.com. También dejamos mi WhatsApp de contacto, nuestro correo. Trabajamos en toda Latinoamérica, ya tenemos muchísima experiencia. Yo tengo ya más de 10 años de hacer contrataciones para todo tipo de industrias. Ya tenemos personal trabajando en Colombia para empresas en Costa Rica. Y pues lo más importante es el inglés. Otra cosa que también nosotros preparamos muchísimo a los candidatos es en que no desistan del inglés, porque el inglés es lo que abre puertas. Mucha gente de inglés, ¿eh? Sí, totalmente en inglés. Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí en mi programa por recordar a tu madre, hombre, que yo la quise mucho, ¿viste? Yo la aprecié mucho y la admiré mucho. Bueno, y aquí está registrada en el libro. Gracias. Toda la vida.